Hola, ¿cómo están? Hoy es 30 de junio de 2021. Quiero contar un testimonio sobre mi primer cargo en la iglesia. Actualmente soy anciano de la iglesia del centro de Córdoba y quiero contar cómo ocurrió, cómo Jesús incluso eligió los departamentos y cómo todo comenzó dando su fruto. La primera cosa es que me habían invitado a dar un momento a solas con Cristo a una iglesia de Buenos Aires por Zoom. Y cuando la persona que interactúa conmigo me pide mis datos, me pide el nombre, me pide el apellido, me pide la iglesia a la que pertenecía y me pide el cargo. Y yo cuando leo el cargo le digo: Jesús, pero yo no tengo ningún cargo en tu iglesia. Y me dio como, no es tristeza, no es melancolía, sino, por así decirlo, ¿vieron cuando el niño le dice a su papá: papá, a mí también me gustaría poder tener eso? Bueno, fue ese sentimiento, no sé qué nombre ponerle, pero fue un momento muy lindo y tuve la convicción de que si Jesús estuviese corporalmente me hubiese pasado la mano sobre la cabeza sonriente, diciendo: no te preocupes. Entonces en ese momento le dije: Jesús, si vos querés darme un cargo para que yo pueda trabajar más formalmente en tu iglesia, estoy dispuesto, pero le tengo que contestar que no tengo ningún cargo. A los pocos días, cuando ya termina ese momento a solas con Cristo, me envía un audio el pastor comentándome que había salido mi nombre para poder ser anciano de la iglesia del centro. Y que tenía que contestarle pronto porque en el caso de que yo aceptara, se iba a pasar por junta. Si la junta lo aceptaba, se iban a hacer las lecturas y si todo estaba bien, iba a pasar a formar parte como anciano. El primer pensamiento que se me vino, y menos mal que el pastor me mandó un audio y no me llamó por teléfono, porque yo muchas veces ante el nerviosismo o la duda prefiero decir sí a no, y es algo que voy a tener que trabajar con Jesús, de aprender a decir: lo voy a pensar, me voy a tomar el tiempo, voy a orar y luego respondo. Muchas veces por querer quedar bien digo sí, y ahí entiendo que la emoción está dominando la razón y no es lo correcto. Entonces, al escuchar el audio, empezó cierta inquietud en mí. ¿Por qué? Porque de repente me puse a pensar: los ancianos tienen grandes responsabilidades. Si bien conocía yo un poco, entendía que iba a demandarme tiempo y cómo me iba a organizar, cómo iba a organizarme con el tiempo con mi familia, con el tiempo que paso con Jesús, con el trabajo, con las lecturas, con el grupo de oración, con todas las actividades que tanto me gustan, tanto disfruto. Pero lo primero que le digo a Jesús es: bueno, yo entiendo que acá hay un cargo que se me está ofreciendo, pero para mí no hay nada obvio con Jesús. Entonces le pregunté: necesito que me confirmes. Y él lo hizo de 3 maneras, muy seguidas. Y es lindo porque en este caso, la voluntad en el asunto dado es: mi razón me decía, es importante. Mi emoción me decía: cuidado, pueden ser muchas cosas, te pueden abrumar. Entonces,
la voluntad en el asunto dado no me estaba tirando ni por una ni por otra. Y eso es bueno. En el libro Cómo conocer la voluntad de Dios de Morris Benden, el primer paso para conocer la voluntad de Dios es no tener voluntad sobre el asunto dado. Entonces, ¿qué hice? Le pedí confirmaciones. La primera fue un recuerdo, una impresión en la conciencia. ¿Te acordás cuando hiciste ese momento a solas hace tan poco y te preguntaron por el cargo y vos me dijiste no tengo cargo? Bueno, acá está. Entonces le dije a Jesús, ¿y cómo voy a hacer? Empecé a preguntarle a ancianos, a personas que conozco en la iglesia, cuáles eran las responsabilidades, qué se esperaba de mí. Porque la idea no es dar el 50, el 80, el 20%, es dar el 100%. Entonces me fueron explicando ex ancianos, ancianos actuales, personas que conocen la iglesia. Entonces le dije a Jesús, Jesús, ¿cómo voy a hacer todo esto? ¿Cómo voy a poder? Me tenés que ayudar. Tengo más temor de no cumplir la función como corresponde que gozo, porque es la primera vez que se me ofrece un cargo y que sale mi nombre. Entonces, cuando terminé de hablar esto con Jesús, fui a leer, libro nuevo, tocaba, así que de mi cajita de señaladores saco uno y allí estaba, ¿no? La providencia. ¿Qué dice el señalador? Que lo tengo acá en la mano. Joel 2:21. Alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Entonces me dejó tranquilo, entendiendo que en lugar de temor tenía que estar contento, porque si mantenía la comunión con Jesús, Él iba a poder obrar en las tareas que se me fueran dando. Y luego hubo, que no quiero hacer largo el testimonio, pero hubo una vez una meditación bíblica que me gustó muchísimo, que entendí lo que me quiso decir hace ya como 2 años, pero no veía su aplicación. ¿Cuándo iba a suceder esto, Jesús, que me estabas diciendo? ¿Cuándo iba a suceder esto que me dijo en una meditación luego de una vigilia, de un momento a solas con Cristo? Y ese recuerdo nuevamente en mi conciencia, a través del Espíritu Santo, fue la tercera confirmación de esa meditación. Eso que meditaste, atesoraste y estuviste seguro que yo te dije, ahora era cuando iba a suceder. Entonces, bueno, terminé aceptando el cargo. Entonces le dije, bueno, si esto es tuyo, otro de los principios para conocer tu voluntad es que se abren o se cierran las puertas. Si esto es tuyo, definitivamente, y yo acepto, entendiendo que me estás pidiendo que acepte, entiendo que se va a votar en junta, se va a votar a favor y que las lecturas van a ir bien. Y así fue. Y terminaron designándome la función de anciano. Luego viene la primera reunión de junta. Y yo empiezo a enterarme y empiezo a familiarizarme un poco más con los movimientos, la reunión de ancianos, luego la reunión de junta, que se vota, los temas que se van viendo. Y en mi primera reunión de ancianos, previa a la reunión de la junta, la secretaria manda el documento de los temas que se iban a tocar. Yo lo leo muy por arriba, pero había un punto importante que era que se iban a repartir los departamentos para cada anciano, para que sean ancianos consejeros. Y la junta era algo así como a las 7, 7:30. Yo estaba trabajando en casa y me estaba yendo bien, estaba teniendo un muy buen día en el trabajo. Entonces, debido a esto, estaba trabajando con Jesús, contándole qué bueno, qué gracias, qué bien que me están saliendo las cosas, qué bueno que está todo fluyendo. Y Jesús, impresionando en la mente, deja eso, ponete a leer el documento de la junta. Y yo le decía, no, Jesús, no.
quiero seguir con esto, total el documento de la Junta después lo leo un rato antes, tenés que elegir qué departamentos te gustarían. Y fue una lucha entre lo que yo quería hacer y lo que Jesús impresionaba hacer y terminé haciéndole caso. Entonces tomé el documento, fui a los departamentos y me puse con Jesús a conversar y a contarle cuáles de los departamentos eran los que yo pensaba que tenían más afinidad y en cuáles yo pensaba que con las habilidades, por así decirlo, que Jesús me ha dado, yo podía contribuir de una mejor manera. Entonces, terminé anotando 4 por orden de prioridades. Publicaciones, escuela sabática, mayordomía y JA. Yo no sabía cuántos se elegían por ancianos, no sabía cuántos ancianos éramos, no tenía idea tampoco cuántos departamentos eran por anciano. Pero le dije a Jesús, lo que más me gustan por lejos son publicaciones y escuela sabática. Pero probablemente, como yo soy anciano nuevo, me van a dar otros, porque escuela sabática ya debe haber un trabajo con un anciano de hace muchos años, lo mismo publicaciones, y quizás me toca otro. Entonces hablaba con Jesús de que me otorgara alguno de estos que realmente me gustaban y con los que me iba a sentir, creía yo, contento de trabajar con él y de aportar. Entonces viene la reunión de ancianos y en el momento de la elección, cuando yo manifiesto los departamentos que iba queriendo, los empezaron a agarrar. Entonces yo finalmente dije, bueno, asígnenme los que sean, yo les digo simplemente las prioridades que yo anoté. Publicaciones, escuela sabática, mayordomía y JA. Y cuando terminó la reunión, terminaron asignándome los departamentos de publicaciones y de escuela sabática. Así que yo estaba feliz. Terminó la reunión, me fui feliz a los altos a contarle a mi esposa que estaba tan contento porque me habían adjudicado los 2 departamentos que a mí más me gustaban. Y por supuesto, tirándole besos al aire a Jesús, chocho, estaba muy feliz. Bueno, ¿por qué cuento este testimonio? Porque me parece que es lindo manifestarle cuando uno quiere trabajar en la iglesia, pero esperar el tiempo y la manera en la que Dios va a producir el ofrecimiento de este cargo y manifestarle cuáles son nuestras prioridades, nuestros gustos, pero esperar que Él finalmente termine decidiendo dónde, cuándo, por qué, etc. Y realmente ha sido de bendición porque las 2 directoras que están tanto en publicaciones como en mayordomía eran 2 personas que yo ya quería mucho, que tenía una linda relación con estas personas y realmente ya al poquito tiempo de empezar está haciendo un trabajo muy cordial, muy bendecido y están empezando a ver pequeños lindos resultados. Así que estoy súper esperanzado con poder aprender mucho sobre este cargo, pero más que todo agradecido por la oración oída por mi amigo Jesús.